O sea, que estás en el Facebook, ¿qué pa? Sí, ahí tengo, en la página de la academia estoy colgando cosillas. Ah. Tengo una página y estoy subiendo algunos vídeos. Está en periodo de pruebas todavía. Si quieres hacemos entre los dos entonces. Esta relación sería de equivalencia. Me estoy diciéndome que tiene que cumplir, lo vamos haciendo, ya lo voy poniendo aquí. ¿Qué tendría que cumplir para ser de equivalencia? Tiene que ser simétrica, transitiva y Simétrica. reflexiva. Simétrica quiere decir que A se relaciona con A. No, esa es la reflexiva. No, que A se relaciona con B implica que B se relaciona con A, ¿no? ¿Esta no es la simétrica? Esa es la transitiva. No, la transitiva sería esta. Transitiva es que A se relaciona con B y B se relaciona con C, implica que A se relaciona con C. Esa sería la propiedad transitiva, ¿no? Y la reflexiva es que A se relaciona con A Sí. para todo A, ¿no? Para todo A perteneciente a punto este de la relación. Entonces, en este caso, es simétrica. A se relaciona con B implica que B se relaciona Sí. con A. Sí, ¿no? Porque... Claro, son igual. Es una igualdad. Vale. Sí, si podemos hacer así, podemos poner, por ejemplo, A1, A2 se relaciona con B1, B2 para demostrarlo, ¿no? ¿Esto qué implica? Que A1, A2 es igual a B1, B2, ¿no? Entonces, esto también implica que B1, B2 es igual a... Eso es, que B1, B2 se va a relacionar con A1, A2. Vale. Transitiva sería... Pues sí. Sí, porque... Sí, porque si es igual a 1, si los dos son iguales y es igual a otra vez. Exactamente. B2 y B1, B2 se relaciona con otro. ¿No? Claro. Esto significa que A1, A2 es igual a B1, B2. Esto implica que B1, B2 es igual a C1, C2. Luego, y aquí sacas que A1, A2 es igual a C1, C2. Y aquí sacas que A1, A2 se relaciona con C1, C2. Hola. Vale, ¿y reflexivo? Pues también. Porque X y es igual a X y. X sí va a ser igual a X sí. Vale.